Nosotros, ya sea a través de las redes sociales y siempre en contacto. Y hoy nos traen reporte súper interesante, hablar obviamente de la pandemia, del COVID-19, sus efectos y consecuencias. Adelante, Lisbeth. Muy buenos días, Silvia, buenos días, Roberto. Qué gusto compartir una vez más cámaras y micrófonos con ustedes y bueno, el acostumbrado saludo desde el puente del mundo, Panamá, al corazón de Sudamérica. Bueno, efectivamente, como me dices, hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a hacer un recorrido por estos 365 días que ha significado para Panamá la pandemia y cómo el país o la economía del país trata de sacar las narices pues del agua en toda esta crisis. Si analizamos o nos preguntamos qué hacíamos a principios de año del 2020, muchos no recordaremos qué estábamos haciendo ya. Sin embargo, lo que sí tenemos clarito es que estábamos haciendo el 8 de marzo, que fue el día en que comenzó a sospecharse ya de que el coronavirus había entrado a Panamá. El 9 de marzo, el primer caso de la pandemia COVID-19 se da en Panamá. El 8 de marzo de 2020 y procedente de Barajas, España. Era una señora de nacionalidad panameña que regresó de este lugar y pues el ministerio, la entonces ministra de Salud confirmó que efectivamente después de realizadas las pruebas en el Instituto Conmemorativo Gorgas estaba en condiciones el Ministerio de Salud de comunicar de que la pandemia del coronavirus había llegado a Panamá. El primer fallecimiento se dio el 10 de marzo, que fue un director de un colegio secundario de la capital. Inmediatamente el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dictó o decretó el día 13 de marzo el confinamiento y se decreta el estado de emergencia nacional, donde pidió que el confinamiento fuera indefinido a diferencia de otros lugares de la región. La pandemia del COVID-19 se tornó rápidamente en lo que fue una crisis económica, una crisis social y rápidamente en una crisis de derechos humanos. Para ese momento, recuerdo que los expertos manifestaron que era posible que Panamá tuviera algunos 500 infectados y que no iba a durar más de 2 meses. Sin embargo, la pandemia llegó y van 365 días desde que inició este proceso en Panamá. Rápidamente el Ministerio de Salud planificó una estrategia para tratar de controlar este flagelo y el gobierno también trazó un plan económico para poder paliar la situación. El primer sector que fue afectado fue el de turismo y no digamos solamente en la ocupación hotelera, también se tradujo en lo que fue las compras al por menor, las visitas a los centros comerciales y el transporte. Rápidamente en mayo ya Panamá se había convertido en una ciudad fantasma. Nadie podía transitar en las calles a menos que tuviera un control de salida, etcétera. O sea, fue una gran crisis y el gran temor era llegar a un escenario crítico en el que la gente pudiera quedar sin trabajo e incumplir con los pagos. Para paliar esta situación, el presidente de la República creó lo que fue el Plan Panamá Solidario. Este plan consistía en entregar bolsas de alimentos, además de vales físicos y vales digitales que se podían cambiar intercambiar por alimentos a través de los números del carnet de identidad. La educación fue el primer sector que se paralizó una vez que inició la pandemia en la segunda semana de marzo. Para lograr también salir a flote con esto, se creó una plataforma para iniciar educación virtual entre profesores y alumnos. Sin embargo, nuevamente allí el talón de Aquiles resultó la accesibilidad a Internet
lo que se dejó en evidencia en la brecha o las diferencias que hay entre los sectores aquí en Panamá, que por cierto es uno de los países con mayor desigualdad de la región, desafortunadamente. Y bueno, fue un gran problema. Entonces trataron de utilizar las plataformas de radio y televisión, pero nuevamente, por ejemplo, en los lugares de difícil acceso, era difícil que llegara una señal de televisión y pues se podía más o menos trabajar a través de la radio. Y a la fecha pues no tenemos un momento específico para decir que se va a iniciar las clases presenciales, así que eso es un gran problema que se presenta en estos momentos en Panamá, porque está representando un atraso en cuanto al plano de la educación. Nos vamos ahora a la tasa de desocupación, que tuvo un gran incremento con respecto en los últimos 20 años. El momento más difícil se dio en el 2019, donde había un 7,1%, pero en el 2020 esto se disparó del 18,5% al 18,5%. La crisis provocada por la pandemia ha elevado la incertidumbre sobre la estabilidad laboral. Se ha acelerado un proceso de transformación tecnológica a través de los teletrabajos, y esto pues también se ha incrementado lo que es la economía informal. Hay muchas personas que se transformaron, por ejemplo, dejaron de ser pilotos para convertirse en vendedores. Todo el mundo estaba vendiendo y ofreciendo un servicio muy diferente pues para lo que estaban preparados. En cuanto a comercio, la cancelación de aproximadamente 15,000 servicios de operaciones se dieron, y pues todavía hay contratos suspendidos. Casi el 40% de los contratos se mantienen suspendidos. Qué terrible. La reapertura en Panamá es una esperanza un tanto como ilusoria, ¿no? La reactivación económica del país augura, según estimaciones del CEPAL, que habría un crecimiento de 5,5% para 2021. Son proyecciones esperanzadoras, aunque muy frágiles e imponderables. Entonces, Panamá ha reabierto sus puertas. Ya tenemos casi como 3 semanas de que un programa que se trazó para 6 semanas ya comenzó en operaciones. Sin embargo, cualquier caso, a través de estas proyecciones a 6 semanas, el gobierno puso en marcha hace un par de semanas, ¿no? En cualquier caso, el inicio de este plan de reapertura es un alivio para el país, pero a esto se suma también el progreso de los registros en cuanto a la contención del COVID-19. La letalidad a causa de la enfermedad en Panamá ha bajado a 1,6, que es la tasa más baja en el continente. Y bueno, son números que después de un difícil 2020 ofrecen esperanza, pero es una esperanza débil, sobre todo cuando surge en la región nuevos confinamientos. Gran parte del continente vuelve a imponer restricciones, cuarentena, toque de queda, y el fantasma de un nuevo cierre nuevamente. Esto para la economía sería realmente nefasto y nos colocaría en una brecha insalvable. Bueno, Lisbeth, ya estamos casi contra el tiempo y de verdad esperamos que el tema mejore, no solamente en Panamá, sino en toda América Latina. Muy interesante el reporte que nos das. Has tocado las aristas más importantes: economía, salud, educación, que es bueno tenerlo bien en cuenta. Te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme y estaremos listos para el siguiente reporte. Nosotros ya nos vamos.